Hemos llegado al tiempo de la palabra, vamos a compartir allá en el Salmo 16 este tema que se llama, es una pregunta, ¿quieres ser feliz? Y en realidad es una pregunta que casi está de más, ¿no? Porque todos, de alguna u otra manera, buscamos ser felices. Nadie quiere en su vida buscar desgracias y aflicciones y vivir solamente en eso. No, todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es ser feliz? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo, guíanos en este tiempo a encontrar la verdad que tú tienes para nosotros, a afirmarla en nuestros corazones y aprender a vivir por ello. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 16, David va a hablar de su corazón delante de Dios en cuanto a lo que él ha encontrado y que le produce a él lo mejor que cualquier persona puede tener en su vida, una satisfacción grande. Y podríamos llamarlo felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Quedamos en esa pregunta. Básicamente, uno podría decir, si yo tengo un lugar donde me encuentre protegido, donde yo encuentre refugio, eh, confianza, que me dé seguridad, eso me va a dar en algún grado felicidad. Y es una parte, es un componente de esta felicidad. Lo otro es que también me gustaría saber cuál es mi destino, cuál es mi camino, dónde tengo que ir, qué cosa tengo que seguir para llegar allá. Y eso también habla de la felicidad. Y obviamente me gustaría poder disfrutar la vida, las cosas de la vida, el tiempo en la vida, etcétera, tener deleite. Y a eso casi siempre lo asociamos con felicidad. Pero estas tres componentes, básicamente confianza, una guía y un deleite, podríamos llamarlo felicidad o la satisfacción que desea buscar, o sea, no que desea buscar, que busca siempre el ser humano. El problema es que el hombre busca estas cosas en sus propias opiniones, en sus propios gustos, en sus recursos. Y si tomemos el tema de los recursos, si son limitados, a lo mejor no voy a encontrar todo lo que yo quiero. Si no tengo mucho, por ejemplo, dicen por ahí que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda bastante, ¿no? Pero si no tengo, entonces voy a haber truncado mi deseo de ser feliz porque tengo poco dinero. No, no va por ahí la respuesta. En mis gustos, los gustos cambian. A veces el mundo va imponiendo también modas que hacen que mis gustos también cambien. Entonces, un día puede ser una cosa y el otro día puede ser exactamente lo contrario. Tampoco por ahí está la respuesta, no está en el hombre. Y David enseña en este salmo dónde encontrar la felicidad. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Y qué tenemos ahí? Confianza, que habíamos hablado antes de eso. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y es interesante lo que dice acá, si hay algún deleite en la vida, lo encuentro solo en ti. En el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Todos aquellos que están en el mismo camino mío, con ellos me complazco. Y en el 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y básicamente está diciendo que aquel que busca la felicidad donde no corresponde, solo va a sufrir dolores. Y es interesante entonces la enseñanza que podemos ver a partir de este salmo. Somos limitados, ¿sí? No podemos determinar nada en nuestra vida. De hecho, ni siquiera determinamos cuándo es nuestra fecha de nacimiento, tampoco determinamos cuándo es nuestra fecha de muerte. Y podemos, por ejemplo, morir en cualquier momento. Y muchas veces hemos sufrido pérdidas de personas cercanas que mueren cuando uno menos se lo imagina. Y es terrible. Y nadie espera morir en ese día, ¿o sí? No, nadie. Ni siquiera podemos manejar eso. No sabemos cuánto vamos a vivir y ni siquiera sabemos cómo vamos a vivir. Entonces, ¿por qué seguimos buscando en nosotros la respuesta a la felicidad? Y como somos limitados, ¿qué hacemos? Bueno, inventamos algo, inventamos dioses. Vemos, por ejemplo, en la mitología griega que ellos inventaron un montón de dioses para que satisfagan ciertas necesidades que tenían y el dios de esto
el Dios de esto otro, y yo le ofrecía sacrificios para que me respondiera, no sé, me diera lluvia para la cosecha, cualquier cosa. Pero a veces había sequía también. Entonces, incluso eso falla. Buscamos fuera, inventamos algo que nos pueda dar lo que nosotros no podemos lograr. Y resulta que esa invención sigue estando en nosotros mismos. David conocía a Dios y lo demuestra en este salmo y nos comparte de su corazón cómo es Dios, pero no solo eso, sino que también viendo cómo es Dios, ver la actitud que tenía David hacia el Señor. Vamos a ver en el versículo, los primeros dos versículos, va a decir de Dios tres nombres. Lo primero que dice es, guárdame, oh Dios. Y este nombre de Dios no es en el hebreo Elohim, que es el que más recurrentemente aparece. Por ejemplo, en parte en Génesis, si creó Dios los cielos y la tierra, aparece Elohim. Aquí es Él, en el hebreo es Él, que es un singular, y se traduce como el fuerte, el poderoso. Y básicamente está diciéndome, guárdame, oh Dios fuerte, Dios poderoso. Alguien, entonces, en quien puedo yo confiar. Y dice, porque en ti he confiado, y ratificando esta idea. Alguien en quien yo puedo hallar refugio. No sabemos qué estaba pasando en la vida de David, que le pide esto, que lo proteja, que lo guarde, que hallar refugio en él. Algo tiene que haber estado sucediendo que necesitaba entonces de Dios. Y lo llama por este nombre, fuerte, poderoso. Luego dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dijiste a Jehová. Y este nombre es el nombre de Dios. Y recordamos allá en Éxodo 3:14 cuando Moisés tiene este encuentro en la zarza y le pregunta el nombre. Y él le responde, yo soy el que soy. Y es un Dios que no necesita nada para ser, porque Él existe eternamente. Nunca va a dejar de ser y nunca ha dejado de ser, siempre es. Es un Dios que no necesita a nadie ni nada y es un Dios glorioso. Es autoexistente, nada lo afecta, nada altera su carácter. Eh, y este Dios tan magnificente ha manifestado su gracia porque Él quiso. Y mediante esa gracia nos ha librado de la esclavitud. Y hay una muestra de eso en el mismo Moisés cuando saca de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Pero esa misma figura es la que está haciendo Cristo hoy, sacando de la esclavitud del pecado a todo aquel que cree en Él, por gracia, porque Él tiene el poder de hacerlo y tiene la voluntad de hacerlo. Y nadie le dice qué hacer. Este es el nombre entonces Jehová. Y tú eres mi Señor, dice en el medio ahí del versículo 2, y Señor en el hebreo es la palabra Adonai. Y está hablando de señorío, exactamente de eso, de que Él es nuestra autoridad, que Él es el soberano, que no hay nadie quien pueda decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y todo lo que Él hace, no hay quien pueda interrumpirlo. Entonces tenemos el fuerte y poderoso, el Dios autoexistente, lleno de gracia, y este Dios que es Señor, autoridad, también nuestro dueño. Ahora, es interesante que estos tres nombres van juntos. ¿Por qué? Guárdame, oh Dios, comienza el Salmo, porque Él es refugio. Pero Dios no puede ser tu refugio si no es tu Señor. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Cuando Dios es tu Señor, entonces va a ser tu refugio y va a ser tu todo. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el Salmo. Y tenemos que tener absolutamente claro eso. Es necesario creer en Cristo para gozarse de todo lo que Cristo tiene. Y dice Pablo en la carta a los Efesios que Dios nos bendijo con absolutamente todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Y Cristo vino a este mundo a morir en una cruz para poder cumplir con el poder
de la resurrección, pero también de pagar el precio del pecado para que nosotros podamos ser salvos en Él. Solamente de esa manera podemos recibir todas las bendiciones de Dios. Y si tú no has entregado tu vida hoy a Cristo, es el tiempo. Porque yo sé que tú estás buscando la felicidad, yo sé que tú necesitas refugio, confianza, una guía. Necesitas poder deleitarte. Todas esas cosas las está buscando tu corazón. Bueno, búscalas en Cristo y te ruego que lo hagas hoy, porque Él te las ofrece todas ahora ya. En el Salmo 31, versículo 23, dice: Amad a Jehová todos sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y es interesante porque el llamado es a ir a Él, amad a Jehová, amad al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a los fieles, si tú crees, estás en los fieles, dice, guarda Jehová. Pero si tú no crees, dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Él es santo, Él es bueno, pero Él también tiene un juicio recto y va a juzgar a quien cree y a quien no cree. Y si tú estás buscando respuestas, las respuestas las tienes en Él. Cree, por favor, hoy. Puede que hoy rechaces a Cristo porque puedes creer que vas a perder todo lo bueno que te da este mundo. Pero lo bueno que da este mundo es temporal, dura poco. Y vemos muchas cosas tristes a causa de esto. Gente que cree que se puede satisfacer en consumir cosas. Y pueden ser cosas muy terribles como alcohol o drogas. Pensando que eso lo va a satisfacer. Y probablemente lo hace, pero un rato. Y luego va a necesitar más y más hasta destruir su vida. La alegría que te da este mundo dura lo que dura una flor. La alegría que puedes encontrar en Cristo es eterna como Él es eterno. Y a veces uno piensa que voy a perder cosas que me gustan de este mundo y la vida de los cristianos es fome. No, para nada. Y David lo está diciendo acá y es lo que vamos a desarrollar a continuación. La vida en Cristo es completa. Tienes absolutamente todo lo que necesitas tener en tu vida y todo para bien. Dios es bueno. Y ya esa definición debería darte un descanso. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada que no sea bueno. Porque si no dejaría de ser bueno. Y Él es infinitamente bueno. Por lo tanto, todo lo que Él te pueda dar es bueno y en gran manera. En el Salmo 73, Asaf, otro salmista, va a decir algo parecido a lo que dice David. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque como David, Asaf y muchos otros personajes en la Biblia declaran que Dios es el bien máximo, que en Él tenemos todo. Dejemos de fijarnos en las cosas que Él nos da para fijarnos en el que da todas las cosas. Eso es lo que está enseñando David. Dice en el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi dueño. No hay para mí bien fuera de ti. No puedo encontrar nada de felicidad fuera de Dios. Eso es lo que está declarando David. Y lo que dice es cierto. Y más encima, esta felicidad es perdurable, es para siempre. Eso no quiere decir que pasemos momentos difíciles en esta vida, porque los vamos a pasar y los hemos pasado. Pero todo eso podemos descansarlos en este Dios que es bueno, en este Dios que es nuestro refugio, que nos da confianza y que más encima se deleita en que nosotros nos deleitemos en Él. Así que tenemos la respuesta clara. ¿Quieres ser feliz? Busca a Dios. Eh, Toda la bondad, todo el bien, todo lo bueno, todo el deleite lo vas a encontrar siempre en Dios. Y es lo que dice David en este salmo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Necesitas refugio? ¿Necesitas en quién confiar? Confía en Dios. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor. ¿Necesitas saber el camino que tienes que llevar? ¿Qué decisiones tienes que tomar para que sean las correctas? Bueno, si Él es tu Señor, Él te va a guiar. Porque Él es
perfecto, y te va a guiar en lo perfecto. Y luego dice, no hay para mí bien fuera de ti. Necesitas deleite, necesitas satisfacer algo en tu vida. Tu deleite es el Señor. No hay nada mejor que estar en Él. Solo en esos 2 versículos ya David está contestando toda la pregunta. ¿Quieres ser feliz? Ahora, piensa esto eh, desde el punto de vista del diseño, porque tú y yo fuimos creados por Dios. A veces al ser humano no le gusta saber esto de que fue creado. No sé cómo se explica de dónde salió. Pero la verdad es esa, fuimos creados por Dios y como fuimos creados por Dios, obedecemos a un diseño de Dios que él mismo la califica como que fuimos creados a su imagen y semejanza. Qué precioso. Y el alma humana fue diseñada para encontrar reposo en Dios. ¿Y por qué uso la palabra reposo? Porque tiene esta idea, desde el principio de la Biblia también la usa, del bienestar, del shalom, de vivir en una paz que el mundo no la da, no se encuentra, de vivir en esta satisfacción plena. A eso me refiero con reposo. Y Dios, cuando nos creó, puso en nuestro corazón el buscar este reposo. ¿Y dónde tenemos que encontrarlo? Solo en Él. Para eso lo diseñó de esa manera. El problema es que nosotros empezamos a buscarlo en otra parte y es como que si hubiésemos dejado el manual de uso del propietario para usar el bien, ¿sí? Entonces el manual de uso de cómo funciona el cuerpo humano lo dejamos fuera y empezamos a buscar no en Dios, sino en otras cosas. A propósito de manual de uso, para entender un poco la idea, les comparto una historia. Años atrás tenía un auto que era con el motor a petróleo, diésel. Y un día pasamos a una estación de servicio y yo estaba apurado y tomé una manguera que la vi negra, dije, esta debe ser diésel, y le empiezo a echar en el estanque y de repente miro de nuevo y me doy cuenta que no, que era benzina. Y si no hubiese sabido, gracias a Dios que yo sabía, el manual del propietario, parto con o intento partir con ese auto con el estanque con benzina en vez de petróleo y el motor explota así, lisa y llanamente. Y hasta ahí llegó el auto. Y eso es un ejemplo simple para mostrar que a veces las decisiones mal tomadas o buscar las respuestas donde no es, nos van a hacer, no solamente no vamos a tener la respuesta, sino que nos van a hacer perder lo que ya teníamos. Es así de duro a veces. En, Cuando uno dice que podemos encontrar todo en Dios, es porque Dios es todo. Pablo enseña a los colosenses, en la carta a los colosenses, acerca de Cristo, y está hablando de Cristo, de que Él es la plenitud de Dios, y dice, y vosotros, en el capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él que es Dios por sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo, que dice que cuando nosotros creemos en Él y estamos en Él, que nosotros también estamos completos en Él. O sea, si estamos completos, entonces no necesitamos nada más. Y eso lo dice Dios. Y esa es la gran promesa que Dios tiene para ti. Aunque seas creyente, tienes que creer esas promesas y vivir de todo lo que Dios te da y buscar todas las cosas en Él, porque en Él estamos completos. Tú estás absolutamente completo en Él si has entregado tu vida a Cristo. Y entonces toda la iglesia también está completa en Cristo porque todos hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Y es precioso saber eso. Yo había leído varias veces ese versículo, pero no había relacionado con lo que David está diciendo en este salmo acerca de la satisfacción del hombre. Y está realmente plena en Cristo. Y eso es lo que está declarando. Si crees en Cristo, estás colmado de Él, lleno de Él. La iglesia que cree en Cristo está colmada de Cristo. Eso significa que ha encontrado todo en Cristo. Juan dice eh, en el capítulo 1 de su Evangelio, porque de su plenitud, de esto de estar completo, tomamos todo y gracia sobre gracia. Todos tomamos de esa plenitud. Por tanto, ¿qué implica esto? Que si Cristo es la plenitud de Dios, o sea, es Dios totalmente, el que cree está en Cristo, está en Dios totalmente.
Y esto implica que tienes en Él, en Cristo, todo lo que el hombre pueda llegar a poseer. No te va a faltar nada. Y si te falta algo, es porque Dios sabe que no te conviene. Así que gracias, Señor, también por eso, por lo que nos falta. En el Salmo 37 va a decir, es un versículo bastante conocido, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, completamente en el Señor. Pues cambiemos Jehová por Señor, que es el significado. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, la guía, lo que tú debes obedecer para encontrar el bien, para ser feliz. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Preciosa promesa. Y no solamente lo vas a saber, sino que lo puedes experimentar. Antes, en el Salmo 34, en el versículo 8, va a decir, gustad y ved que es bueno Jehová. Y este gustad tiene la idea de experimentar. Tú puedes tener experiencias de plena satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque bueno es Jehová, dice el salmista, que es el mismo David. Otra forma de decir esto es que Dios es el ser más perfecto, más sublime, más alto. No hay nada que se asemeje a Dios ni por lejos. Solo Dios es Dios. Es el más glorioso, es el Dios perfectamente bueno, lo habíamos dicho recién. También es un Dios justo que va a juzgar rectamente todo, no va a fallar en eso. Y podemos confiar entonces también en su juicio. Y es un Dios lleno de amor. Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace Él? Ama. Gracias, Señor, por eso. Y entendiendo esta verdad, si todo lo que existe ha sido creado por Él para su gloria, entonces no puedes encontrar otro. Así de simple. Tú y yo fuimos creados para su gloria y no vamos a encontrar en otro el cómo ser satisfechos. Dios tiene todo eso para ti y para mí. Ni tampoco hay algo mejor que cumplir el propósito por el cual te ha creado. No va a existir otra cosa mejor en tu vida que glorificar a Dios. Así llamamos nosotros eso. Cumplir el propósito por el cual Él te creó a ti y a mí, que es vivir para Él porque Él nos da todo, absolutamente todo. Y como eso es excelso o lo más excelente y sublime, va a pasar a ser tu delicia permanente. Eso es lo que entendió David cuando dijo esto en este salmo. Y eso es lo que estamos entendiendo nosotros ahora, o quizás ya lo entendiste, pero es bueno que lo repasemos para alegrarnos en este Dios que nos da absolutamente todo, todo lo que necesitamos. Eh, Jesús, en el Evangelio de Juan, hay un versículo ahí en el capítulo 15, cuando habla de la vid, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Te das cuenta de la promesa? ¿Dónde vas a encontrar todo? Solo en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y lo dice Él. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Él, cuando estamos en comunión con Él y permanecemos en su palabra. Si permanecéis en mí y vosotros permanecéis en mi palabra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tremenda promesa. ¿Por qué la hace Él? Uno, porque tiene el poder de cumplirla. Y lo otro, porque es verdad. Porque en Él encontramos absolutamente todo. No tienes entonces que escoger entre tú y Dios para saber dónde vas a encontrar las cosas. Obviamente vas a escoger a Dios, es como lógico. Ni tampoco vas a tener que escoger entre las cosas que Dios te da y Dios que te da las cosas. Porque escoger las cosas es quedarse con muy poco. Porque Dios da mucho más que eso. Prefiero quedarme con Dios. Tú prefieres quedarte con Dios. David prefirió quedarse con Dios. No hay para mí bien fuera de ti. Cuidado entonces con poner primero las cosas, antes que al creador de las cosas o al dador de las cosas.
Y esa es la esencia del pecado. En Génesis vemos en el capítulo 3, cuando Adán y Eva fueron engañados, eh, la forma de engaño de darle las cosas fue muy sutil y a veces uno puede caer fácilmente en eso. Ellos no tenían pecado, no conocían el pecado, aún así cayeron. Y lo dije la semana pasada, ¿cuánto más nosotros? En Génesis 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque ella había dicho que si comían del fruto prohibido iban a morir. Y la serpiente dice, no moriréis. Y ahí tenemos un engaño. ¿Por qué? Porque cuando comieron siguieron viviendo, pero muertos espiritualmente. Entonces las cosas parece que son de una manera, pero la verdad no son. Y cambiar las cosas que Dios da, o cambiar, perdón, a Dios por las cosas que Dios da, tiene consecuencias terribles, y lo vemos acá. Luego dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué les dijo? Mira, deja a Dios de lado, porque ustedes van a ser como Dios el día que hagan esto, el día que deseen las cosas. Ya no van a necesitar a Dios. Y el mundo ha sido engañado con eso. Y nosotros podemos ser fácilmente engañados con lo mismo y preferir las cosas, porque anhelamos cosas, ¿o no? No es malo anhelar las cosas. Lo malo es dejar aparte a Dios, que es el dador de esas cosas. Cuidado con eso. En el profeta Isaías, en el capítulo 57 va a decir, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad. ¿Sí? Ahí está Él, en la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y pareciera que es un Dios inalcanzable, ¿no? Pero mira lo que dice después. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y es interesante, porque allí donde habita Dios está diciendo que tú, si tienes un espíritu humilde delante de Dios, vas a habitar con Él y Él va a habitar contigo y vas a tener todo. Lo está diciendo de otra manera, pero también lo está diciendo para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Todo lo puedes tener en Dios. Y en este mismo pasaje, más abajo, va a hablar de cuando uno decide por las cosas y deja fuera a Dios. Y en el versículo 20 dice, pero los impíos, los que hacen esto, los que eligen mal, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, nunca vas a ser satisfecho, esa es la idea que estás diciendo, porque vas a buscar donde no es. Y cuando encuentres lo que va a durar poco, vas a echar a perder lo que tenías. Sus aguas arrojan cieno y lodo. Uno ve muchas veces esto. Hay un programa de televisión, nunca lo he visto, pero haciendo zapping de repente he visto un comercial que anda un programa donde se junta gente y van a rematar un container que nadie sabe lo que hay adentro. Y todos van poniendo 1000, 2000 y pelean por tener este container que nadie sabe lo que hay adentro. Y están, no sé, esperando como encontrar un tesoro dentro y poniendo de sus recursos para no saber lo que hay adentro. El hombre es así y es triste verlo. Bueno, ni hablar de los juegos de azar, ¿no? Por eso nosotros los cristianos decimos que no creemos en la suerte. ¿Por qué? Porque todo lo da Dios. Nuestra suerte es Dios dándonos absolutamente todo. Eh, y yo conozco personas que tristemente han perdido fortunas en casinos. Y no estoy exagerando. Conozco casos que han terminado incluso en suicidio. Es terrible. Convertir, dice, las aguas que arrojan cieno y lodo, terminan en un desastre, perdiéndolo absolutamente todo, no solo lo material, sino también la vida. ¿Por qué? Porque buscan en lo que no es Dios. Y a veces nosotros pensamos que no, yo soy cristiano, yo no voy a caer en eso, porque quizás suena muy exagerado, pero a veces caemos en cosas más chicas, que es lo mismo. No cuidamos, por ejemplo, nuestro tiempo y no apartamos tiempo diario para Dios y los vamos dejando para el final. Y estamos trabajando la semana y llega el fin de semana, pero como en la semana no puedo hacer un montón de cosas, el fin de semana tengo que resolverlas y tampoco tengo tiempo para Dios. Y cuando dejo de tener tiempo para Dios, ¿qué pasa? Me empiezo a enfriar espiritualmente
Y mi vida empieza como a apagarse de a poco, mi vida espiritual. Y yo no voy a tener gozo ni en las cosas que son, ni en las cosas que Dios me da, porque tampoco las voy a ver. Y es exactamente lo mismo. Y parte por una cosa que uno dice es bastante menor. No, no es menor. Si no buscas en Dios, vas a pérdida. Es mal negocio, así de simple. Eh, todos, absolutamente todos, buscamos un refugio, algo en donde tengamos protección y ser cuidados. Queremos eso, anhelamos eso. Todos queremos una guía, saber el camino por el cual tenemos que andar y a qué cosas tenemos que obedecer. Todos, absolutamente todos, queremos satisfacción en nuestra vida, deleitarnos en algo, alegrarnos en cosas. Dios lo sabe. Y Dios te ha dicho dónde tienes que buscar. David lo está diciendo. Pero yo te puedo decir lo siguiente. Dime dónde tú estás buscando y yo te voy a decir cuál es tu Dios. ¿Dónde estás buscando confianza? Ese es tu Dios. ¿Dónde estás buscando tu felicidad, tu satisfacción? Ese es tu Dios. Y es una buena medida para revisar si realmente me estoy deleitando toda mi vida y todo lo de mi vida en Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso dice el Señor. Que todos, absolutamente todos, hemos sido creados para su gloria. Por lo tanto, tenemos un propósito que Él mismo ha diseñado. Y ese propósito es adorar a Dios, al Dios de gloria. Y la idea es que entonces, por lo menos en nuestras necesidades, las busquemos en el Dios vivo y verdadero, no en otro lado, porque entonces no vamos a estar adorando a Dios. Y en el Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Precioso este versículo porque está hablando de esto de buscar todo en el Señor, pero tampoco olvidar, yo busco todo en el Señor, no importa que yo no tenga nada. No, no está diciendo eso, porque yo sé que el Señor me va a dar todo lo que yo necesito y voy a disfrutar todo lo que Él me da. No tengo que buscar las cosas, tengo que buscar al Dios que da las cosas y entonces voy a disfrutarlas porque Él me las da para eso. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nada de lo que Él te está dando cada día, Él lo hace y lo va a seguir haciendo siempre. En el versículo 2 del Salmo 16, David dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien, no hay deleite, no hay felicidad, no hay satisfacción fuera de ti. Por lo tanto, esta es una decisión de vida, no es algo que nace espontáneamente, es algo que tú tienes que decidir y tienes que decidirlo ahora, porque si no buscas en el Señor vas a buscar en otro. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de buscar en otro, pero también las consecuencias de buscar en Dios, que son pura bendición. Y esa decisión es lo que tiene que mover tu vida, porque como dije al principio, siempre vas a estar buscando confianza o un camino que seguir y satisfacción. Todo el tiempo lo vas a estar haciendo, búscalo en el Señor. Esa que sea esa tu decisión, como lo hizo David, como lo hizo Asaf en el Salmo 73, como lo hizo Pablo. En Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer, él va a decir todo lo que él era, un fariseo de fariseos y un tipo fenomenal, tremendo Pablo, recto, conocedor de todo, incluso con recursos, etcétera. Pero dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y es como que estuviera diciendo, solo en Él yo tengo mi satisfacción. Lo mismo que está diciendo David, lo mismo que está, la misma decisión que estás tomando tú. Pero en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y sigue el versículo. Y ciertamente aún, es como decir, y todavía lo hago. Y todavía estoy estimando como pérdida esas cosas. ¿Cuándo dijo eso Pablo? Y estamos viendo que la carta Filipenses fue escrita como, no sé, unos 30 años después de que Pablo se convirtió.
O sea, durante 30 años, Pablo sigue considerando como pérdida las cosas que no son de Dios y como ganancia todo lo que Dios le da. Nos acordamos de David, perdón, de Daniel, cuando estaba en Babilonia. Tiene que haber pasado muchos años. Quizás él ya tenía como 60 años cuando siguió orando a Dios y no cambió la decisión que había tomado en su corazón en el capítulo 1 de Daniel, y estoy hablando del capítulo 6, que pasaron muchos años, como 40 años. Yo no sé cuántos años de creyente tienes tú. Yo voy a cumplir 20 este año, a fin de año. Y la meta es esa, es decir, y aún estimo todo lo que no es de Dios como basura, que es lo que está diciendo Pablo, porque solo hallo mi deleite en Dios y en todo lo que Dios me da, porque Él es mi deleite. Disfrutar las cosas que Dios nos da no es malo. El problema, o sea, todas las cosas que Dios nos da son cosas buenas, porque Él es bueno. El problema es que nosotros podemos hacer que esas cosas se transformen en malas al disfrutarlas, aparte de Él. El mismo Pablo le enseña a Timoteo, al final del capítulo 6 de la primera carta, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Entonces está hablando de gente que tiene recursos. Ahora podríamos decir ricos en dinero, pero podríamos decir ricos en muchas otras cosas más. En inteligencia, en fama, en éxito social, lo que sea, lo que tú quieras ponerle. Dice, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, en las cosas que lo hacen ricos, las cuales son inciertas, duran lo que dura una flor. Sino, y escucha esto, en el Dios vivo. O sea, ¿dónde tiene que poner la esperanza? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para eso Dios nos da lo que nos da, para que las disfrutemos, pero no aparte de Él, sino que en Él, mientras usamos las cosas que Él nos da. A eso se refiere Pablo en este versículo, y es una buena enseñanza. Gracias por ilustrarnos de esa manera. Por lo tanto, entonces tenemos que tener cuidado con el entorno, porque estamos viviendo en un mundo que busca cosas y más cosas e inventa cosas para tener su propio deleite y duran nada y cada vez necesitan más, más y no se llenan con nada porque no tienen a Dios. Y a veces este mundo que va inventando cosas, que va generando modas, nos puede convencer, por decirlo así. Nos puede ir ablandando el entendimiento y alejándonos, aunque nosotros seamos cristianos. Podemos caer en estas cosas porque todavía vivimos en un cuerpo que tiende al pecado y no podemos negar eso. Y podemos querer hacer las cosas como las hacen los demás. ¿Por qué no? Y así fue como muchos cayeron, ¿no? Israel mismo cuando escogió un rey, por ejemplo, como lo hacen las otras naciones. Y empezaron a adorar ídolos que no eran Dios, como lo hacían las otras naciones. Y nosotros podemos caer quizás en qué cosa, aunque nos parezca pequeña, como lo hacen los otros. ¿Conocen los términos pleamar y bajamar? Tienen que ver con la marea. En el estrecho Magallanes, cuando se recoge la marea, bajamar, hay sectores donde se recoge como por, no sé, unos 4 o 5 kilómetros. Por lo tanto, queda al descubierto todo lo que antes estaba bajo el agua y uno puede ir a mariscar y saca lo que sea, y es bien productivo. Y a veces hacíamos eso, íbamos para allá, pero el problema es que cuando venía de vuelta la marea, la pleamar, y empezaba a subir, no subía de frente, no era algo que tú podías ver que venía. Y a veces empezaba a subir por los contornos y a veces por atrás y te dejaba en una isla. Y es sumamente peligroso porque depende de la diferencia entre la pleamar y la bajamar. Por ejemplo, en Valparaíso es como 1 metro, pero en Puerto Montt, estuve investigando, son casi como 3 metros. Y eso es mucho, ¿no? Y te puedes hasta ahogar. Es terrible. El, la consecuencia de no estar atento a las cosas. Y a veces podemos ir a los mariscos sin ver el peligro. Por eso les comentaba este ejemplo del estrecho de Magallanes. Cuidado entonces con enamorarse tanto de las cosas
y dejar a un lado el amor por Dios que nos da las cosas. Cuidado con la marea. En el Salmo 36, y es interesante lo que dice acá, el versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. No hay nada como la misericordia de Dios, ni nadie que pueda ser tan misericordioso como Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, el refugio, la confianza. Serán, versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios te da más de lo que tú crees que te puede dar, porque puede hacerlo, porque para Él todo es infinito, es tremendo. Entonces, ¿por qué buscar en otro lado? Porque contigo está, me gusta esta frase en el versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solo en Cristo tendremos las delicias. Y no solo eso, dice acá, nos llenará de delicias. ¿Por qué? Porque contigo está, con Él está. A Él tenemos que ir. Y eso lo vas a entender tú y lo voy a entender yo y lo vamos a entender todos los hermanos en la iglesia. Y es lo mismo que David dice en el Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y esta palabra íntegros tiene que ver con aquellos que tienen un carácter excelente. O sea, con aquellos que en su carácter se deleitan en Dios, que están buscando lo mismo que estás buscando tú y yo. Por lo tanto, si es así, yo me voy a complacer contigo. Es lo que está diciendo David, que a pesar de nuestras imperfecciones estamos creciendo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nosotros, conformándonos cada vez más a ser estos santos que estamos en la tierra e íntegros, con un carácter excelente. El mundo va a valorar otras cosas, no valora la iglesia. De hecho, nosotros le vamos a caer mal al mundo porque al mundo le cae mal Dios, no quiere nada con Dios. Entonces, no esperemos lo contrario, no esperemos deleitar al mundo, no. Esperemos sí deleitarnos entre nosotros, complacernos entre nosotros. Es lo que está diciendo David acá. El mundo no valora eso, valora el éxito económico, el éxito social. Hoy día podríamos hablar incluso del éxito ambiental, ¿no? Esto de cuidar las especies, no sé, todas esas cosas. Incluso el mundo va a valorar la justicia del mundo. ¿Has escuchado hablar de Robin Hood? Qué tipo más bueno. ¿Por qué? Porque le daba plata a los pobres, se la robaba a los ricos y la redistribuía y se la daba a los pobres. Qué buena persona. Ojo, es un ladrón, está robando. Pero el mundo hace pasar lo malo por bueno. Y hace esta justicia que la vende de una forma, en un paquete muy, muy lindo, pero la verdad es robo. David está diciendo, no, no es en el mundo, es en ti donde... Es como que hoy día David dijera eso, yo me complazco en ti. ¿Por qué? ¿Se acuerda de Colosenses 2:10? Que decía que vosotros estáis completos en Él. Si tú estás completo en Cristo, todo lo que David estaría buscando, de estar buscando todo el bien en Dios, también lo va a encontrar en ti y en mí. Eso es lo que está hablando de la iglesia y es precioso. ¿Por qué? Porque tienes en ti el reflejo de las excelencias que David encuentra en Dios, que tú encuentras en Dios. Un paréntesis. Nosotros somos lo que oímos. Por lo tanto, si oímos más al mundo, ojo con la televisión, por ejemplo, con las noticias, con la política, vamos a buscar más cosas vamos a terminar buscando más cosas en el mundo. Pero si oímos más a Dios, vamos a deleitarnos verdaderamente en Dios. Ojo con eso. Cierro paréntesis. Una forma de verlo está en el Salmo 133. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se acuerda cómo terminaba? Porque allí envía Jehová bendición y vida abundante. Y uno se pregunta, ¿de qué habrán estado hablando los hermanos que habitaban juntos en esa armonía? Y la respuesta es de las delicias que encuentran en Dios. De eso habla. No significa que no podamos hablar otros temas, pero son menores. Podemos hablar de fútbol, de cualquier cosa,
pero siempre vamos a deleitarnos en las cosas del Señor. Y lo vemos cuando hacemos reunión de oración y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da y nos deleitamos en eso. Ese es el camino del donde encontrar la alegría. No hay otro. Solo hay dos maneras de vivir. Para encontrar refugio, confianza, para encontrar una guía, una voluntad, el por dónde voy, a qué tengo que obedecer, para encontrar la felicidad, la satisfacción, en dónde me deleito. O busco las cosas en Dios, o busco las cosas que donde no es Dios. Y ahí estamos hablando del mundo y sus deseos. Y depende de dónde busques, es donde vas a encontrar tu respuesta. Es una decisión, como David decidió. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Hermano, amigo, mi deseo es que vuelques tu corazón a Cristo, que busques todo en Él y que tomes esa decisión de vida ahora y que dure más años de lo que Pablo dijo, que ciertamente aún sigo estimando más a Cristo que las otras cosas. Que seas sabio como David, que puedas decir, tú eres mi Señor, no hay para mí nada bueno si no es en el Señor. Para poner tu corazón en el dador de todas las cosas y no en las cosas. Y disfrutar las cosas sabiendo de quién vienen para glorificarlo a Él, para darle gracias a Él. Mi deseo es que tú seas y yo seamos como David, como Asaf, como Daniel. Ponle el otro nombre, como yo. Pon ese nombre. Oramos. Señor, gracias por estos siervos preciosos que aparecen en tu palabra, que por medio de ellos tú nos estás hablando hoy para hacernos ver que todas aquellas cosas que estamos buscando en esta vida las tenemos en ti. Gracias por darnos ese descanso, esa guía, esa advertencia para no errar el lugar donde buscamos, para fijar nuestros ojos en Cristo, como dice el corito, porque en Él tenemos todo, como dijo Pablo a los Colosenses, que estamos completos en Él. Como dijo también Juan, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y que tú eres poderoso para cumplir tus promesas, poderoso para bendecir. Puedes hacerlo, pero también quieres hacerlo. Ayúdanos a depender siempre de ti, a buscar todo en ti, a no dejar un día sin ir a ti en tu palabra, en oración, en un devocional, en conversar con hermanos acerca de ti, porque solo en ti vamos a hallar complacencia, solo en ti podemos estar satisfechos y solo en ti podemos disfrutar de todo lo que tú nos das cada día y siempre, por los siglos de los siglos. Rogamos que nos ayudes en esto, en el nombre de Jesús. Amén.